el interés. Bueno, mira esto. Hay una... Voy a tratar de hacerlo lo más concreto posible sin ahondar en la explicación. Para establecer una conexión, ¿sí?, entre PHP, ¿sí?, entre el lenguaje PHP y el MySQL Server en este caso, recuerden que pueden ser otras bases de datos. Hay una que se llama Postgres, hay muchas bases de datos, pero en particular con MySQL. Por eso digo esto, porque si dicen, no, nosotros estamos usando el motor Postgres, capaz sea otro tipo de conexión, ¿sí? Pero en particular, PHP 7, también es importante, la versión 7, a partir de la versión 7, que es la que estamos usando nosotros con nuestro SAMP. Y como vamos a conectarnos a una base de datos MySQL, ¿esto de dónde viene? Viene de acá, ¿sí? Recuerden que nosotros acá nos conectamos, si me abre esto, ahí está, acá fíjense, nos conectamos a MySQL, ¿eh? Acá podría haber uno que llame Postgres, por ejemplo, pero bueno, nosotros encendimos MySQL, por eso nos conectamos a MySQL, ¿sí? De ahí viene. Bueno, para conectarnos tenemos que usar una función que está en el manual de PHP que se llama MySQL Connect. ¿Sí? Esta función del sistema, yo no tengo que hacer nada, necesita 3 datos. ¿Sí? El server, ¿sí?, el user y el password. ¿Esto qué quiere decir? Las bases de datos, nosotros porque hicimos una instalación de SAM como venía, sin ninguna configuración, y entramos derechos, ¿sí? Pero si vos usas una base de datos, te van a dar una dirección, un usuario de base de datos y un password para poder entrar a este MySQL que nosotros estamos entrando aquí, perdón, a este PHPMyAdmin que entramos directamente. Tendría que tener un usuario y contraseña, no cualquiera puede entrar a toquetear esto, ¿sí? Porque sería un desastre. De hecho, buena parte, si no toda la importancia de la validación de datos del lado del servidor que yo tanto les he insistido, es porque si alguno de estos datos que yo tengo acá no están validados, de acá se puede entrar, ¿sí?, no voy a entrar en demasiado detalle, pero se puede lograr entrar y escalar y llegar a los privilegios. ¿Sí? Cuando a vos te hackean, lo que intentan siempre es llegar a los privilegios para conocer las claves. Imagínate vos, si a Facebook le entran en una base de datos, el desastre que le pueden hacer. ¿Sí? De hecho, hay gente que se dedica a encontrar esos errores, ¿sí?, y cobrarte para no hacerte daño. Dice, mira, te tengo agarrado de acá, o me mandás tanta guita o te borro la base de datos. El tema es no llegar acá. Por eso es la validación, ¿sí? Acá yo puedo generar usuarios y un montón de cosas que no vienen al caso, ¿sí? Pero bueno, la importancia es que de la validación es que no te escalen dentro de la base de datos y te roben esta información. Si te roban esto, tienen todo lo demás, porque te ingresan y te sacan todo. Bueno, eso era anecdótico. Decía, esto necesita 3 datos, ¿sí? ¿Dónde está el server? ¿Dónde está corriendo actualmente ese MySQL? En nuestro caso, en localhost. Nuestra dirección es localhost. Cuando yo veo una página web que estoy haciendo yo en mi servidor, es localhost, ¿sí? Por eso, en este caso, es localhost. Podría ser que a vos te digan, che, no, es un número de IP que se conecta. Perfecto, pondrás el número de IP. ¿Sí? Esta es la dirección donde está corriendo
el servidor aquí, donde está corriendo mi MySQL. En nuestro caso, localhost. Root es un usuario típico que se da cuando vos instalás por defecto SAMP, el usuario de las bases de datos, ¿sí? O de MySQL es root. Eso siempre igual. Y nosotros, como no definimos ninguna clave, yo definí esa variable aquí, el password lo definí vacío. ¿Sí? Esto yo lo podría escribir directamente acá adentro. Si yo podría poner este localhost, ponerlo acá. Es lo mismo, yo lo pongo en variable, ¿sí? Yo podría hacer esto, ¿sí? Y no usar variable, ¿se entiende? Lo que pasa es que yo lo pongo en variable, cosa que si este mismo código en otro sitio o en otro proyecto, entro, modifico estos 4 valores y ya se me conecta. No tengo que andar revisando el código, ni ver cómo funciona. Yo me acuerdo de esto, le doy estos 4 valores correctamente y lo demás funciona. ¿Sí? Bueno, entonces, le tengo que decir dónde corre la base de datos, en qué dirección, localhost, el nombre de usuario que puede acceder a esa base de datos, a ese MySQL, y la clave. Y además, el nombre de la base de datos a la que me quiero conectar. Y esto es de todas las tablas bases que están creadas aquí. Yo estoy diciendo, me quiero conectar a prueba. Si yo quisiera conectarme a Kiosco, como es el mismo servidor, por tanto va a ser la misma dirección, va a ser el mismo usuario y va a ser, yo acá directamente podría poner kiosco y estaría accediendo a esa base de datos. ¿Sí? Yo puedo acceder de una a la vez, en este caso. ¿Está bien? Yo acá defino a qué base de datos me voy a conectar. Esta función se almacena en una variable que se puede llamar como vos quieras. Yo la llamo conexión ID. Esto genera, esta función lo que termina generando es un ID, un número interno que me permite hacer un montón de cosas que no viene al caso. ¿Sí? Esto es como la llave. Todo esto que está acá, la función agarra todos estos datos, valida que todo eso sea correcto y genera como una llave que la guarda acá adentro, en conexión ID. Luego yo voy con esa llave a otra funcionalidad y digo, mira, tengo esta llave que me dice que puedo entrar a la base de datos prueba. Entonces, cuando vayamos aquí a hacer un alta de registro, vamos a ver que yo voy a usar la llave para que me deje agregar un registro. ¿Ya? Yo tengo la llave acá, puedo agregar un registro. Si me voy a modificar, tengo la llave, me puedo agregar. Fíjense que yo todo el tiempo estoy incluyendo mi archivo conexión, ¿sí? Eso es fundamental, que en cada vez que yo vaya a hacer una funcionalidad como una alta, una modificación o una eliminación de un registro, yo incluyo la conexión para que todos se conecten, estos códigos, y tengan su llave. Sin esa llave yo no puedo hacer, no me deja, no tengo el permiso para toquetear nada. ¿Se entiende esa parte? Esto es una llave que se genera con esta función. El arroba, que está acá adelante, es algo que yo puedo poner o no puedo poner. Si lo pongo, si no lo pongo, y hay un error en la conexión, aparece el error en pantalla. Ahora lo vamos a generar. Lo cual a veces no es bueno que se vea porque los que miran con malos ojos, esa información les sirve. Entonces, ese arroba lo que hace es ocultar los errores que pueda llegar a dar esa función. Viste que cuando vos te equivocás en alguna cosita, PHP enseguida te reta, te putea, hay un cartel. Bueno, este arroba, si vos se lo pones adelante, no anda, pero no te dice por qué. En este caso particular, explicar demasiado por qué no anda a otros les puede ser útil. ¿Sí? Entonces, ese arroba, fíjate que si existe, por algo debe ser. Bien.
Teóricamente, esta función, con los datos que yo le di, valida que todo esto sea cierto y me genera una llave. Pregunto, si esa llave no existe, entonces no me pude conectar a MySQL Server. Algo de esto estuvo mal. Si me aparece ese cartel, ahora vamos a probarlo, algo estuvo mal. ¿Qué me apareció acá? Ah, bien. Y si no, si esto está bien, te va a decir, usted se ha conectado al motor MySQL. Luego de que yo me conecté a MySQL, voy a utilizar una función extra que me conecte con la base de datos que tengo acá arriba, que se llama base de datos, la variable. Entonces, la siguiente función es, bueno, una vez que yo me conecté con el servidor de bases de datos, le digo, conéctame con esta base de datos, la que yo quiera, en este caso, prueba. Otra función especial de PHP que se encarga de hacer eso, que tomando el permiso o la llave que generé anteriormente, dice, mira, tengo la llave, conectame con la base de datos. Entonces, acá te puede dar un error, porque esta llave está mal, o porque esta base de datos no existe o hay algún problema, o te dice, mira, sí, te conectaste a la base de datos. Fíjate esto. Vamos a ver el código. Estamos acá. False. Vamos a correr este código. Entonces, si yo me vengo al navegador, voy a entrar. Yo tengo una carpeta llamada un proyecto llamado ABMDB, donde está conexión DB. Vamos a ejecutarlo. Ping. Fíjate. Te dice, conectado al motor MySQL, conectado a la base de datos prueba. Si yo vengo a revisar mi código, está acá, conectado al motor de base MySQL y conectado a la base de datos que se llama prueba, ¿sí? O sea que conexión exitosa. ¿Está bien? Fíjate esto. Vamos a ponerle pruebas. Vamos a cambiar, me equivoco yo, y digo pruebas. Fíjate qué pasa. Vamos a intentar conectarnos ahora. Conectado a MySQL, pero error al conectarse a la base de datos pruebas. ¿Sí? No se pudo conectar a pruebas. Entró acá. Se pudo conectar a la base de datos, pero no encontró la base de datos pruebas. ¿Sí? Bien. Otra cosa que puede pasar es que haya un error acá. El usuario pongo roots. Fíjate que ahora seguramente al no poder conectarse acá, tampoco va a poder conectarse a la base de datos. Fíjate. F5. Lo guardé. Se está conectando acá. Localhosts. A ver. Ahí está. Error al conectarse a MySQL Server. No se pudo conectar ni siquiera con el servidor de bases de datos, por ende ni siquiera se pueden conectar a lo que sigue. ¿Sí? Es eso. Primero me conecto correctamente al motor de bases de datos y luego a la base de datos que yo quiero. En general, estos carteles yo los uso en la primera instancia hasta que yo establezco la conexión. Una vez que me funciona la conexión, que yo digo, bueno, tengo bien configurado mi código de conexión, simplemente esto lo puedo sacar o lo puedo comentar. Yo lo uso para ver que me conecté,
lo hago bien, ¿sí? Y después yo habitualmente lo elimino y solamente que me diga cuando no me puedo conectar, ¿sí? Y acá inclusive suelo poner errores en código que vos conozcas, ¿sí? No dar demasiada explicación, no se pudo conectar a la base de datos tal, porque esto es información, siempre digo, que otros pueden utilizar en tu contra. Entonces, cuanto vos menos, acá vos pones un código de tipo que vos solo entendés, perfecto, mejor todavía, porque la idea es que lo entienda el programador, no los demás. ¿Sí? Yo esto lo voy a dejar para que vean lo que pasa en los demás. Eh, Bien, fíjate ahora que había que algo en el chat que decía, eh, claro, sí, Alexis. Microsoft que usa Internet Information Server en vez de Apache, digamos, en esta estructura que vos tenés Apache en MySQL, del lado de Microsoft vos tenés Internet Information Server y acá tenés SQL Server, la base de datos. Es todo lo mismo, pero con sus diferencias. Bien. Bueno, entonces se entendió que lo que yo acabo de hacer ahora, ya estoy conectado desde mi PHP, desde mi navegador. Fíjate que mi navegador, mi Firefox, está conectado con esa base de datos que vive en el servidor. Se conectó con esto. ¿Está bien? Yo, en teoría, ya estoy conectado con esto, con prueba, que fue lo que hice acá. Pero ¿desde dónde? No desde un servicio que me da internamente Apache, que es el PHP. No, me conecté desde mi página web, acá, desde mi código. No es un código que me dio, ni que está oculto, ni con clave. No, no, estoy conectado desde mi página web. Bien, listo. Este es el 50% del trabajo, conectarme con el servicio. Este código es siempre el mismo. Lo que cambia son los datos. A qué base te vas a conectar y los datos de acceso a tu MySQL Server, en este caso. Lo demás es siempre lo mismo, a menos que cambie la versión, ¿no? En las versiones para atrás, en la versión 5 para atrás, el comando de conexión es SQL Connect y SQL Select. A partir de la versión 7 se eliminó esta sentencia y ahora es SQLLI y SQLLI. ¿Sí? Son funciones diferentes. Si ustedes esto lo quieren correr en un servidor con un PHP versión 5, no le va a funcionar. Te va a dar error. Y tendrás que ver de reemplazar esta función con la que corresponda en esa versión. ¿Sí? Pero bueno, como nosotros estamos avanzados en la 7, como corresponde, estamos usando lo correcto. Bien, nos conectamos a la base de datos. Primera función, mostremos, a ver si es verdad. Vamos a mostrar esa información. A ver si es cierto, ¿yo puedo mostrar? Vamos a revisar para que vean. Si yo estoy en la base de datos prueba, puedo mostrar el contenido de la tabla productos y el de la tabla usuarios. Tengo dos tablas a las que yo ahora puedo acceder a mostrar, por ejemplo, información. ¿Sí? Vamos a probar con usuarios. Si yo entro acá que yo lo estoy viendo desde, esto se usa inicialmente para verificar que lo que vos estás viendo sea lo real. Yo acá estoy entrando con la herramienta que me da el servidor para ver la base de datos. Esta es la posta. Si yo intento ver esto, tengo que ver lo mismo. ¿Sí? Yo tengo dos registros. Uno es el ID1, Agalinger, Alfredo Andrés, y el mail. Richard, Branco, Richard. Bien. Fíjate esto. Yo tengo un código que es para mostrar justamente registros, que obviamente necesita sí o sí de la conexión, ¿sí? Necesita de este código para conectarse,
y tener esta llave. ¿Sí? Una vez que eso sucede, esto se hace afuera. ¿Sí? Y yo después lo incluyo donde quiero conectarme, lo incluyo y ya está. Si yo me quiero cambiar de tabla, vengo acá, le cambio la tabla, la base de datos, digo, y cambio. ¿Sí? Bien ahí Alexis, claro, es mucho lo mismo. ¿Sí? Lo que usábamos en el FTP es exactamente lo mismo. Porque es el mismo servidor. Bueno, fíjate esto. Acá se usan varias funciones, ¿sí? Pero en general, ustedes lo fundamental de esto es que hay una variable, pesos query, esto la pongo yo, ¿sí? Pesos query o como vos quieras llamarlo, que va a guardar, y ustedes van a empezar a ver mucho esto, un select, una sentencia SQL. Se le llama SQL por el significado de base de datos. ¿Sí? Una sentencia de este tipo lo que hace es recolectar los datos de una determinada tabla. Acá aparece la tabla. Yo acá establezco la conexión con la base de datos, prueba, ¿sí? Si yo estoy incluyendo esto en mostrar, es porque me estoy conectando a prueba. Y dentro de prueba, yo puedo ver dos tablas, productos o usuarios. Entonces, aquí yo digo, bueno, quiero ver los datos de usuario. Dice, elegime, selecciona, select. El asterisco es todos, todo, los registros se refiere. ¿Y qué eran los registros? Este es un registro, cada renglón es un registro. O sea que acá tengo dos registros. Agarrá todos los registros de la tabla usuarios y ponelos como si fuese un arreglo dentro de la variable jQuery. Eso es lo que hago ahí. En jQuery yo ya tengo guardado esos dos registros como si fuesen no, como un arreglo. ¿Está bien? Luego que yo tengo eso, en una variable resultado, aparte, ¿sí? Voy a decir, bueno, guardame, porque ahora yo tengo que decir, bueno, tengo la llave, ¿eh? Acá yo le digo, dame los datos, pero me los da cuando esta función MySQL query dice, mira, anda a la base de datos, decile que reproduzca este query. ¿Qué quiere decir? Que te dé todos los datos de esta tabla de usuario y mostrarle la llave. Mostrarle que vos tenés permiso para que te dé la información que está supuestamente pidiendo acá. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Resultado es el quien de verdad termina guardando toda esa información en un arreglo. ¿Sí? Porque esta función, y solamente esa en PHP 7, MySQL query, fue al servidor, ¿sí? A través de esta conexión que ya estaba establecida, le dijo, che, tengo la llave y quiero, yo acá podría haber puesto esto, lo podría haber puesto tranquilamente acá adentro. También, ¿sí? Eso es válido. Yo simplemente lo que hago es sacarlo en una variable para que quede más prolijo y no tan largo. ¿Sí? Anda y tráeme todos los datos de la tabla usuarios. Buenísimo. Tengo la llave, está todo establecido, resultado tiene. Después, ¿qué hace? Después hago un while, hago un recorrido de ese arreglo, ¿sí? Donde una variable campo, ¿sí? Va a ser igual, y esta es otra función, también específica así como estaba el for each, ¿se acuerdan? Que recorría el arreglo. Bueno, este me va a recorrer el array, ¿sí? De este MySQL, de este resultado, ¿ves?
agarra este result, que es un arreglo con todos los datos de la tabla, porque fue lo que yo le pedí acá, y lo va a empezar a recorrer. En cada vuelta va a decir, bueno, el ID de usuario es campo, que sería este valor, ID, que sería, ¿qué es el ID? Si yo vengo acá, el ID. El usuario, el nombre, el apellido y el mail. Y acá yo tengo, mostrame el ID, el usuario, el nombre y el apellido. El mail no lo tengo, después lo vamos a agregar. Entonces, en la primera vuelta, esto va a recorrer como si fuese el for each. Arranca en el primero y muestra el primer registro, o sea que se va a parar acá y me va a mostrar este registro, el primero. En la segunda vuelta, baja y se para en el segundo y te muestra estos datos. Y así, secuencialmente, va a ir recorriendo uno a uno y va a ir cargando estas variables con el dato de esa vuelta, de ese registro en particular. Al final, fíjate, vamos a sacar, acá puse una función justamente por lo que decía Alexis del tema de los acentos. Voy a mostrar si esto es cierto. Voy a mostrar el ID de usuario, voy a mostrar el usuario, el nombre y el apellido. Después vamos a agregarle el mail. Fíjate. Entonces ahora, si yo vengo acá y hago localhost, me voy para atrás, voy a ejecutar ahora el que dice mostrar registros. ¿Sí? Como incluyo, me dice, mira, te conectaste a MySQL, te conectaste a prueba, y ahí hizo el recorrido. Agarró el ID 1, usuario a Galinger, nombre Alfredo, apellido Galinger. En la segunda vuelta mostró el ID 2, usuario Richard, nombre Branco. ¿Sí? Eso fue lo que le dijimos que haga. ¿Sí? Esto es lo mismo, el mismo sentido que un for each con un arreglo. Bueno, el myFetchArray hace lo mismo con una base de datos, con una tabla, mejor dicho. La recorre registro a registro de acuerdo a lo que yo le diga acá, porque van a ver que esto es el secreto. Acá uno puede hacer muchas cosas. Mostrar todos, mostrar algunos, mostrar los que sean mayor que, mostrar los que sean igual que, mostrar entre dos fechas. Esta sentencia select es muy poderosa porque yo puedo mostrar, agrupar los registros a mi conveniencia. Yo ahora te muestro toda la tabla, por eso este select from, asterisco from, todo, tráeme todo de usuarios. ¿Sí? Pero ahora van a ver que yo puedo empezar a condicionar esto, tráeme solamente lo que su idea sea mayor que 5, por ejemplo, mira. Si yo no quiero mostrar, quiero particionar esto, bueno, no lo voy a hacer ahora, si no confundimos mucho. Acá en el hecho yo usé una función que la voy a sacar ahora. Esto se puede hacer de muchas maneras diferentes, ¿sí? Yo creo que esta es la más simple, yo la uso siempre así, no es la única. Ahí corregí eso, vas a ver que ahora el acento me va a mostrar un carácter extraño. ¿Sí? Porque mi página de PHP no está manejando ninguna codificación. Entonces yo lo que hice, hay una función PHP que dice, bueno, los textos, codificalos a UTF-8. ¿Ve? El encode. Entonces, como de la base de datos viene en UTF-8, yo acá le digo, mostrarlo como UTF-8. ¿Sí? Lo esfuerzo para que ese error del acento y otros símbolos raros, esto también se puede hacer de muchas maneras. ¿Eh? Ahí corrijo el error, fíjate. Exactamente, Diego. Ahora vamos a ver que si vos borrás un registro, ese número se pierde, no se puede reutilizar. Bueno, fíjate esto.
A ver, ¿qué más hay acá en el chat? ¿A qué pasa, Marichu? No te entiendo. Bueno. Ah, perdón, perdón. Bien. Bueno. Entonces, yo para mostrar datos voy a usar los select. Cuando quiera listar datos, esto vos fíjate que yo te lo muestro en un hecho, y esto vos acá puedes hacer una tabla, puedes hacer lo que quiera con los datos. Vamos a sumar ahora de mostrar el mail. El campo mail va a ser, fíjate que este es el arreglo campo, ¿sí? Pesos campo, tiene el arreglo de todo el registro, ID, usuario, nombre, apellido. Si yo quiero mostrar además el contenido del campo mail, tengo que poner exactamente como está escrito el nombre del campo. Mail, en minúscula, como está acá. ¿Sí? Si lo pongo mal, no lo va a mostrar. Ponele. Yo digo, bueno, yo acá la llamo usuario para saber de qué tabla viene el dato. Podría no ponerlo. ¿Sí? Yo como estoy trabajando con la tabla de usuario, yo tengo por costumbre nombrar de qué tabla es el dato que estoy mostrando. Es una condición que yo uso, pero no tiene por qué. Acá vamos a poner mail. Fíjate que si yo acá pongo, se llama mail en la tabla, pero voy a ponerlo mal. Voy a poner email. Mira. Y acá voy a mostrar agrego que se muestre el mail, dos puntos, y que se muestre la variable usuario mail, que en cada vuelta irá tomando el correspondiente. Fíjate, lo corregí, así que yo puedo mostrar o no los que yo quiera. Ustedes están viendo, yo puedo elegir qué mostrar, no tengo que mostrar todos. Yo puedo tener un montón de datos guardados y en algún caso mostrar solamente el nombre, en otro mostrar el mail. De acuerdo en qué circunstancias yo estoy en la página, voy a mostrar el dato que me interesa. No tengo que mostrar todo. ¿Sí? Yo lo hago ahora para que vean que funciona. Hago F5 y se calentó acá. Dice, el index no existe email. Me mostró acá y fíjate que email no te lo muestra. Bien, el index, ¿sí?, del arreglo no es email. Entonces fíjate, si yo lo dejo como tiene que ser, ¿cómo tiene que ser? Como dice acá. Se tiene que llamar como acá. ¿Sí? Mail. Lo pongo mail. F5. Se nos corta en 4 minutos y si quieren, sí, hacemos uno más, así les explico el resto de las funciones. Porque ahora que ya saben esto, van a entender el otro. Más fácil. F5. ¿Ve? Ahí está. Y ahí me está mostrando el mail. ¿Sí? Y fíjate que en cada vuelta me mostró lo que yo quería. Y fíjate esto. Ahora me voy a ir a la tabla. Porque ahora viene lo bueno. Si yo le meto datos a la tabla, esto, cuando se ejecute, va a mostrar lo nuevo también. Y ahí empieza el dinamismo. ¿Está bien? Bueno, cuando me cargue. Bueno, entonces, cuando quieren mostrar datos de la tabla, van a usar siempre una función, una sentencia select, para decir, bueno, mostrame de qué tabla vas a mostrar, ¿sí? Y qué, todos los registros, algunos registros, eso te lo van a enseñar después. Acá hay una sentencia que se llama where, que se agrega, que vos podés decir, mostrame todos los registros de la tabla usuarios donde el ID, y el ID a qué hace referencia, a este campito, acá. Yo puedo decir, bueno, donde el ID, no está, bueno, está re lento esto ahora, sea mayor que 1. Mirá, y me vas a entender. Cuando el ID
Mostrame todos los que sean mayor que 1. Creo que ahí lo puse bien. Vamos a ver si es cierto. Control Z. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? El primero no me tendría que mostrar porque el ID es 1. Fíjate. Vengo acá. Como el ID es 1, no me lo va a mostrar. Porque yo me dije que me muestre los que sean mayores que 1. ¡Pum! Me muestra el 2 y los que sigan. ¿Sí? Si yo le digo, mostrame los que sean mayores que 2, en este caso, como tengo solamente 2, vas a ver que no me muestra ninguno. Ping. ¿Sí? Entonces acá esto es fundamental. Yo acá puedo mostrar lo que yo quiera como yo quiera. ¿Está bien? Los que sean mayores que 0. Y me muestra todos. ¿Sí? Bueno, ese select, así como está ese where, tiene un montón de cosas que se pueden agregar acá. Y vos fíjate que acá aparece, en este lugar, aparece el dato ID mayor que 0. ¿Sí? Si yo no validé, o por ejemplo yo acá pongo nombre, como está en la tabla, ¿no? Si yo no validé, yo quiero que entiendas por qué la validación, tanto jodido con la validación. Si en la validación yo no limpiaba ciertos caracteres peligrosos y el nombre yo permitía que se cargue, por ejemplo, imagínate que a mí me hayan cargado nombre /Alfredo, ¿sí? Ese /Alfredo aparecería acá. Y ahí esta barra, en este contexto, es peligroso. Cuando yo armo estas sentencias, no pueden haber ciertos caracteres porque me pueden hacer esta escalada que yo te decía y hacerme un desastre. Si estas variables que están guardadas, el contenido que está acá, tiene caracteres peligrosos, acá es donde aparece, donde se empieza a generar el problema. Esto también es anecdótico. Bueno, para mostrar datos simplemente recuerden que usan el select. ¿Sí? Una sentencia. Después yo se los voy a colgar en el campus. No pierdan tiempo copiándolo. ¿Está bien? También les subo la tabla.